El tema de esta mañana es la familia educadora de la fe. ¿Sí? ¿Qué me ha motivado en esta mañana a compartir con ustedes este tema? Antes de iniciar, quisiera agradecer públicamente a todos y cada uno de ustedes por el apoyo para honrar estos 24 años de iglesia, de aniversario. Agradecerles por su compromiso, su apoyo económico en oración. Creo que cada uno de nosotros va poniendo un granito de arena en ese proceso de ir construyendo iglesia y de ir construyendo el reino de Dios. Nosotros como pastores somos facilitadores del proceso, pero sin ustedes sería imposible alcanzar los sueños y las metas, así es que agradecerles. Pero agradecer a todo el equipo que trabajó con el campamento vacacional de los niños, una semana de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. Y quisiera agradecerles públicamente por todo el trabajo. Yo tuve la bendición de asistir a la graduación de la escuela del campamento vacacional. Y ahí me impresionó algo. El pastor Tulio, que estuvo acompañándonos, presentó un emoji allí. Y lo que más me inquietó es que eran niños pequeñitos, 5, 6, 7 años, que conocían bien los emojis, que conocían bien lo que era redes sociales, un canal de YouTube, Facebook. O sea, y uno dice, Señor, ¿cómo estos niños están siendo influenciados? La pregunta no es si nuestros niños están siendo influenciados. Ellos están siendo influenciados. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia están recibiendo? Esa debe ser la pregunta. ¿Nuestros hijos están recibiendo una influencia saludable o no saludable? Y no estamos diciendo que toda la información de redes sociales, de web, de Google está equivocada, no. Pero sí creo que debemos valorar y reconocer. Y algo que ellos dijeron ese día era que los padres, papá y mamá, son los mayores influencers en la vida de los hijos. Papá y mamá son los mayores influencers en la vida de los hijos. Entonces, queridos padres, yo les invito a que, reconociendo esa gran responsabilidad que está sobre nuestros hombros, podamos decir, Señor, ¿qué tipo de influencia estoy siendo sobre la vida de mis hijos? Por eso quisiera invitarles al libro de Deuteronomio, el capítulo 4, del verso 9 al 10. Mientras ustedes ubican el texto bíblico, ¿qué significa Deuteronomio? Deuteronomio viene de dos palabras, deutero, que significa segundo, y nomía, ley. Podríamos decir que Deuteronomio es la segunda ley. El pueblo de Israel había salido de Egipto hacia Canaán y en ese proceso habían pasado 40 años. Y en esos 40 años toda una generación había ya fallecido. Entonces Dios le pide a los líderes del pueblo de Israel, ustedes necesitan volver y volver y volver a repetir la ley para que ellos no olviden nada. Entonces, en ese contexto aparece Deuteronomio. Mire lo que dice. Por lo tanto, ten cuidado. Ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto,
que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a los nietos. Aquel día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, el Señor me dijo: reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Las aprenderán para que me teman todos los días que vivan sobre la tierra y para que les enseñen a sus hijos. Miren, mis amados, hay un principio del estudio bíblico. Cuando en pocos versos, en este caso 2, se repite una palabra en varias ocasiones, es como que Dios mismo y el Espíritu Santo quieren enfatizar o remachar una verdad. Aparece el no olviden y aparece la palabra hijos ahí, que yo la tengo resaltada en otro color. En 2 versos aparece la palabra hijos. Es como que el Señor quiere dar un énfasis y reconocer la responsabilidad que existe en la vida de los padres, como instructores, como formadores, como maestros de la palabra del Señor en la vida de sus hijos. Y yo quisiera rescatar 4 principios en esta mañana. El primero, la importancia de la enseñanza de la Biblia para nuestros hijos. El libro de Deuteronomio, esta segunda ley, es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Deuteronomio se cita en el Nuevo Testamento en 83 ocasiones, pero Deuteronomio es el libro que más énfasis hace en la importancia de instruir a nuestros hijos. Instruir en la palabra del Señor y en el temor a Dios. Cuando vamos a las páginas de la Biblia, el padre judío tenía 2 responsabilidades inevitables. El primero era enseñar a su hijo una profesión. Por eso se dice que José, el padre terrenal de Jesús, era carpintero o ebanista. De la misma forma, su hijo Jesús asume esa profesión y se dice que Jesús también era carpintero o ebanista. Eso era algo muy común, muy tradicional en los tiempos de la Biblia. Pero también el padre era el responsable en guiar espiritualmente a la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, papá llevaba a sus hijos a la sinagoga y les enseñaba la palabra del Señor. Lamentablemente, en ocasiones, algunos padres han trasladado esa responsabilidad académica a la escuela y que la escuela les instruya, les capacite, y ellos quieren evitar esta responsabilidad. Escuela, padres y estudiantes. Esta dimensión, estos 3 ejes van a desarrollar hijos sólidos académicamente hablando. Pero también en esta vida espiritual está la iglesia, está la familia y están nuestros hijos. Y cuando trabajamos juntos en beneficio de nuestros hijos, vamos a ser una influencia saludable para sus vidas. Pero en ocasiones hemos entregado la educación bíblica a la iglesia, al grupo de jóvenes, a la escuela dominical. Y olvidamos que esa es una responsabilidad que como padres no podemos evitar. La pregunta sería, ¿por qué nosotros necesitamos enseñar la palabra del Señor y el temor a Dios a nuestros hijos? Nuestros hijos
no siempre estarán bajo nuestro cuidado. Nuestros hijos no siempre vivirán en una burbuja. Cuando vayan a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo, tendrán que enfrentar las presiones de la vida cotidiana. Llego a mi trabajo y me dicen que necesito aceptar un soborno para arreglar algo. ¿Qué voy a hacer frente a eso? Esto me piden, pero a mí me enseñaron que eso está en contra de la palabra del Señor, en contra de la honestidad y de la ética. Entonces yo decido no hacerlo. Saben, mis amados, no podemos olvidar que la educación cristiana y la fidelidad al Señor nacen en el corazón de nuestros hogares. Muchas veces escucho a las personas decir que la mejor herencia que dejamos a nuestros hijos es una vida académica, y no dudo que sea una herencia importante. Queridos hijos, aprovechen el esfuerzo que sus hijos hacen o que sus padres hacen por su vida académica. No la desaproveche. No la desaproveche. Esfuércese, trabaje. Quémese las pestañas, como se decía, para sacar adelante ese título académico. Pero sabe, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una herencia espiritual. El temor al Señor, los valores, los principios, eso va a acompañar y va a fortalecer la vida de nuestros hijos. Pero mire, yo quiero invitarles en esta mañana, proponerles a ustedes, padres, que ustedes desde casa y nosotros como iglesia podamos sumar esfuerzos para fortalecer la vida espiritual de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes, que ellos puedan crecer en el temor al Señor. Mis amados, será muy complejo, porque los niños, o será un desafío, que los niños crezcan en el temor al Señor, si solo el domingo en la iglesia ellos escuchan la palabra. Ellos necesitan escuchar la palabra del Señor en su casa. Vamos a orar, vamos a estar juntos, vamos a abrir la palabra del Señor. Mire, ¿qué les parece tomar esta tarea? Voy a enseñar a nuestros niños el Padre Nuestro, y ellos les acompañará la palabra del Señor. Como iglesia, les invito a unirnos para ser una influencia saludable en la vida de nuestros hijos. Los tiempos que vivimos no son fáciles, y ya lo dijo la Escritura de forma profética. Llegarán momentos donde a lo malo llamaremos bueno y a lo bueno malo. Llegarán momentos donde a lo malo llamaremos bueno y a lo bueno malo. Como iglesia estamos prestos a sumarnos, a trabajar, a apoyar, vacacional, reuniones de oración, culto, reunión de damas. Hacemos una serie de actividades con el único fin de fortalecer la vida espiritual de las familias de esta comunidad. Ese es el único fin. Pero esperamos también que ustedes como familias respondan a ese llamado. No podemos entregar únicamente a la iglesia la formación bíblica y en valores de la vida de nuestros hijos. Algo que me ha estado dando vueltas durante esta semana es esta frase que escuché en el vacacional. Los primeros influencers para los hijos son los padres. No sé si usted como padre o yo como padre o mamá o papá, es algo que a uno le pone a reflexionar, a pensar, a temblar. Señor, ¿qué influencia estoy siendo para mis hijos?
¿Qué modelo estoy siendo para mis hijos? Miren, ahora se habla mucho de liderazgo. El liderazgo tiene que ver con algo que va mucho más allá de una posición. Líderes no solo son jefes, gerentes, no. El concepto de liderazgo ahora es que liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia. Usted tiene un liderazgo en su casa, usted tiene un liderazgo en su matrimonio, en su trabajo, en la iglesia. Liderazgo es influencia. Por lo tanto, la pregunta no es si soy líder o no. La pregunta es, ¿mi influencia es saludable o no? En mi matrimonio, ¿mi influencia suma o resta? En mi trabajo, ¿mi influencia suma o resta? En mi comunidad a la cual yo asisto, ¿mi influencia suma o resta? Por eso, una de las mayores influencias sí son nuestras palabras, pero por sobre todas las cosas son nuestras acciones, nuestra forma de vida o nuestro testimonio cristiano. No olvidemos que el Evangelio inicia en casa. Es el primer lugar donde yo soy llamado a vivir la fe y a practicar mi fe. Cuando vamos al Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7, se dice que es el mayor o más importante discurso teológico de Cristo. Porque en estos 3 capítulos el maestro marca los parámetros de cómo debemos vivir los creyentes. Amarás a tu prójimo, ora, busca del Señor. Pero ahí dice algo, que nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz. Pero cuando habla de la luz, el maestro dice algo. Nadie toma una lámpara, un mechero, lo enciende y lo pone debajo de una mesa. No, porque ahí no alumbra nada ni a nadie. Toma ese mechero y lo pone en la parte alta de su casa para que alumbre a todos. Mis amados, el primer lugar para hacer luz es en nuestro hogar. El primer lugar para ser generoso es en nuestro hogar. El primer lugar para ser respetuoso, para tratar con dignidad, para tratar con amor, es nuestro hogar. No olviden, es en nuestro hogar. Y en nuestro hogar, la palabra del Señor nos pide coherencia entre lo que decimos y hacemos. Hay algo que a mí me impresiona de Cristo, es su coherencia. ¿Sabe? La coherencia le da autoridad a nuestras palabras. Es interesante cuando Jesús está enseñando en los evangelios que en varias ocasiones la gente que escuchaba decía, este hombre enseña con autoridad. La autoridad o a nuestras palabras le da autoridad la coherencia. Mire, para muestra un botón, el Señor Jesús hablando del perdón. Es importante perdonar. Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. No. 70 veces 7. Y llega el momento donde Jesús está siendo crucificado. A veces me pregunto, ¿quién puede burlarse de alguien que está muriendo? Debe ser un corazón muy duro. Pero eso le pasó a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. A tanto salvaste, ¿y por qué tú no te salvas? ¿Acaso no había un poco de misericordia ante el dolor de los demás? Pero Jesús, con una frase tan hermosa, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Miren ustedes la coherencia de Cristo. Voy a enseñar del perdón,
pero voy a practicar el perdón. Queridos padres, será muy complicado pedir a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no estamos haciendo. Queridos hijos, será muy complicado pedir, o queridos padres, será muy complicado pedir a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no estamos haciendo. Un líder genuino no dice, hagan lo que yo les digo. Un líder genuino dice, hagan lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo le digo a un hijo que no se tome los tragos si yo lo hago? ¿Cómo le digo a un hijo que no puede tratar mal a su mamá si yo lo hago? ¿Cómo le puedo pedir a mi hijo que en su hogar mantenga la fidelidad si yo no lo hago? Será muy difícil. Pero aquí entramos en un dilema. Alexis, ¿pero qué pasa si papá no ha asumido el rol de sacerdote de esta casa? ¿Qué pasa si él no ha decidido ser la luz que tanto necesitamos en este hogar? Querida mamá, usted es la llamada entonces. Porque el barco de la familia, el barco de la vida de mi familia no puede andar a la deriva. Alguien tiene que asumir el liderazgo. Alguien tiene que decir, este es el norte a seguir. Lamentablemente, a veces por muchas razones, los matrimonios dolorosamente se separan. Y quiero reconocer a aquellas mujeres que están asumiendo el liderazgo de su familia, su esfuerzo, su trabajo. Pero a veces, lamentablemente, nos divorciamos de la pareja y nos divorciamos de los hijos. ¿Qué culpa tienen los niños de nuestros desacuerdos, nuestras broncas y conflictos? No olvide este refrán hindú: en la pelea de elefantes lo que más sufre es el césped. En la pelea de elefantes lo que más sufre es el césped. En la pelea de los padres lo que más sufre son los niños. Querida mamá, asuma la guía espiritual de su familia. Eso no puede quedar a la deriva. Yo voy a asumirlo. Y querido papá, si por alguna razón no lo está haciendo, yo le invito a que usted lo asuma. Yo le invito a que usted lo lidere. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para mejorar. Cada día en la vida es una nueva oportunidad para ser mejores. Mire, nosotros como padres somos modelos, no solo para los niños, jóvenes o adolescentes. Los padres seremos un referente cuando tengamos 50, 60, 70 años, porque los padres serán siempre un referente, aun cuando ya no están aquí. Lamentablemente han partido, han fallecido. Seguimos recordando sus ideas, seguimos recordando sus valores. ¿Cómo olvidar cuando la abuelita decía: a donde vayas serás comedido, serás comedido? Ya no está aquí, pero su voz me acompaña, su voz me enseña, su voz me dice. Su voz me acompaña, su voz me dice.
Yo quiero en esta mañana agradecer públicamente a mi mami Berta. El ritual de ella era los domingos, en aquel momento, ir a misa, al centro, a la compañía. Y luego de eso me invitaba al tía a una hamburguesa. Honestamente, algunas semanas me iba por la hamburguesa. Pero ha estado ahí insistiendo. Queridos hijos, escuchen la voz de sus padres. A veces pensamos que papá y mamá nos dicen cosas por amargarnos la vida, porque quieren estar insistiendo y molestando. ¿Sabe? Papá y mamá tienen una sensibilidad para reconocer malas amistades y malos amores mucho antes que nosotros. Queridos hijos, papá y mamá tienen una sensibilidad sorprendente, casi divina, de reconocer malos amores y malas amistades mucho antes que nosotros. Eso no te conviene. Son malos amigos. Esa relación no va a ninguna parte. Pero a veces por donde metemos la cabeza queremos sacar el cuerpo. ¿Cuánto dolor nos evitaríamos si escucharíamos un poco más a los padres? Queridos padres, tal vez en esta mañana estamos pensando en un hijo, en una hija que está distante, que no está haciendo bien las cosas, que trae dolor al corazón de los padres y la familia. Y yo quisiera animarle a que no dejemos de orar e interceder por ellos delante de Dios. Nada es imposible para Dios, nada. Cuando pienso en orar por los hijos, viene este testimonio de San Agustín de Hipona. Este famoso teólogo dice que es el teólogo más influyente que ha existido de los últimos tiempos. Pero la historia cuenta que antes de ser teólogo tenía una vida bastante libertina y que había traído mucho dolor al corazón de su madre, Santa Mónica. Y dice que Mónica oraba día y noche y parece que no había un cambio. Y alguien le dijo: vea, doña Mónica, ya dejé de orar. Tanta oración, ¿para qué? Y ella dijo algo: no se puede perder a un hijo de tantas lágrimas. No se puede perder a un hijo de tantas lágrimas. Queridos hijos, les invito a reflexionar todas las lágrimas que los padres derramamos delante de Dios en favor de ustedes. Solo les invito a reflexionar en eso. Todas las lágrimas que hemos derramado los padres en favor de los hijos. Y no se puede perder a un hijo, a una hija, de tantas lágrimas. Hemos hablado de que somos ejemplo. Y yo quisiera plantearles
como estas preguntas. Queridos padres, si tuviéramos la oportunidad de preguntar a sus hijos, ¿qué dirían nuestros hijos a estas preguntas? Hijo o hija, ¿cómo ves la asistencia de tus padres a la iglesia? ¿Es frecuente, irregular, de vez en cuando? ¿Cómo ves el servicio de tus padres en la iglesia? ¿Ves a tus padres involucrados, han puesto la mano en el arado? Aquí podemos estar, Señor. ¿Cómo ves el apoyo económico de tus padres a la iglesia? Aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo, aquí está mi compromiso. ¿Tus padres son asistentes o miembros de la iglesia? Queridos padres, nosotros somos un modelo y guía espiritual en la vida de nuestros hijos. No olvide eso. Somos ejemplo. Y para terminar, quiero dirigirme a ustedes que son hijos. Quiero invitarles a que podamos mirar a nuestros padres con amor y gratitud. Estoy seguro que nadie tiene hijos para hacerlos neuróticos. No, no, no. Nuestros hijos nos han criado, nuestros padres nos han criado de la mejor forma posible. Tal vez sacándose el pan de la boca para ponerlo en la mesa. Tal vez dejando de lado nuestros legítimos o sus legítimos derechos para que nosotros avancemos. Cómprense ustedes, yo no necesito. Si han escuchado esa frase, ¿no? Cuando uno sabe que si uno sí necesita, pero ya llegará el momento, dice uno, con tal de ver algo de alegría y gozo en la vida de los hijos. Por eso les invito a que nos acerquemos con gratitud. Nunca estará de más una palabra de gracias. Gracias por tu esfuerzo, gracias padres por su compromiso, gracias por su ayuda, gracias por escucharme, gracias por caminar la milla extra, gracias. No olviden, hijos, que nuestros padres influencian, pero no deciden cómo vivimos. Si hay algo hermoso de parte de Dios es que nos permite escribir nuestra propia historia y ser diferentes y cambiar. Reconozco que en alguna parte del camino yo pude traer sufrimiento a la vida de mis padres. Y creo que cuando vine al Señor yo hice un compromiso, tal vez, que en la medida de lo posible no quiero que de mi parte traer sufrimiento para ellos. Y quiero escribir una historia diferente. Creo que eso ha sido ese encuentro con Dios. Les animo, volvamos a Dios. Volvamos a ese encuentro cercano, a ese encuentro de un corazón dispuesto a encontrarse con el Señor. Si por alguna razón alguno de ustedes siente que el corazón está distante del Señor, está frío con el Señor, esta mañana el Señor nos invita a reencontrarnos con Él, a buscar de Él. Dios es la fortaleza, Dios es la paz, Dios es todo Dios. Vayamos a Él, al corazón contrito y humillado. Dios nunca, nunca, nunca lo desprecia. Queridos padres, no olviden lo que les dije hace un tiempo, hace un momento.
Nunca es tarde para cambiar. Nunca. Para cambiar, para mejorar. En estos días, mientras preparaba la enseñanza, recordaba algunas ocasiones que nos hemos sentado con mi querida esposa y hemos hablado con los hijos y tal vez hemos dicho, perdón, perdón porque yo me equivoqué, perdón porque mi actitud no fue la correcta, perdón. Estamos aquí para cambiar. Que el Señor nos dé la gracia para volvernos a reencontrar con los padres, con los hijos, con el Señor. No olvide, la familia no es únicamente importante. La familia es lo más importante. Lo más importante que Dios nos ha dado. Nosotros somos los primeros influencers en la vida de nuestros hijos. La pregunta no es entonces si nuestros hijos están siendo influenciados o no. La pregunta es qué tipo de influencia están recibiendo nuestros hijos.